Dentro de las actividades de ABC en pro de la cultura y de la historia, se ha llevado a cabo la presentación de la biografía de Torcuato Fernández Miranda, quien fue el artífice del modelo de cambio de la ley franquista a la Constitución de 1978, siempre dentro del marco legal. De ahí que la oportunidad de este libro así lo lleve. Y sobre todo la oportunidad por rescatar a una persona, a un personaje, a un catedrático de Derecho, como era Torcuato Fernández Miranda, que quizás en la estela de los tiempos, en la estela de la historia que hemos estudiado todos, de esos personajes que quedan un poco como atrás o que han quedado relegados y que es inversamente proporcional a la importancia que tienen cuando se analiza con detenimiento y sobre todo con perspectiva su función y su generosidad en los hechos que acontecieron y que rodearon su periplo. El autor de este libro, que me acompaña, es Juan Fernández Miranda, compañero de ABC, nuestro redactor jefe de España en ABC. Él es licenciado en periodismo, sus inicios fueron en la agencia Servimedia durante 5 años. En la actualidad, como les decía, es nuestra cabeza visible de la sección de España, una sección importantísima para un periódico como ABC. Colabora en distintas tertulias de radio, de televisión, siempre en temas relacionados con la actualidad, con el mundo de los tribunales, y en sus 15 años de trayectoria profesional pues ha tocado, digamos, todos los palos periodísticos en cuanto a televisión, radio y en estos momentos prensa. Como el propio autor ha comentado, de la transición se ha escrito y dicho mucho, pero nunca se había contado desde el punto real de una de las personas que más tuvieron que ver en este cambio histórico, como es Torcuato Fernández Miranda. Bueno, yo siempre que me hacen esta pregunta suelo decir que a mí lo que me hubiese gustado es que este libro lo hubiese escrito otra persona. Realmente yo hace muchos años, pero muchos quiero decir, desde que tengo uso de razón, desde que me preocupo por la política y he leído libros sobre la transición, en los que he pensado que hacía falta, no solo como familiar, sino como persona preocupada por aquellos años, por conocer aquellos años, hacía falta un relato completo de la figura de Torcuato Fernández Miranda. Pasaba el tiempo y nadie se ocupaba. Entonces llegó un día en el que yo ya había ejercido el periodismo durante muchos años y me vi preparado para afrontar ese reto. ¿Quién gana, el periodista o el familiar? Confío y espero que el periodista. Es más, el esfuerzo que yo he hecho por que todo lo que se cuente en este libro sea veraz y esté contrastado es doble, precisamente por el hecho y la condición de la que no me puedo desprender de ser sobrino nieto de Torcuato Fernández Miranda, lo cual tiene algunas ventajas. Tienes acceso a fuentes primarias, tienes acceso a los hijos, a los sobrinos, a los compañeros, a la familia, a documentos, a su despacho, que está tal cual, en fin, y eso me daba algunas ventajas. La parte negativa es que he tenido que ser muchísimo más exigente. Yo creo que lo he conseguido. En la guerra civil. Sí, eran muchos hermanos, efectivamente. Uno de sus hermanos era mi abuelo, era el inmediatamente mayor. Eran el cuarto y el quinto, si no me equivoco. Cuarto y quinto, cuarto mi abuelo, el quinto Torcuato. Torcuato era una persona introvertida, era un intelectual desde niño. Él leía muchísimo y leía de verdad, leía autores clásicos con 17, 18 años, porque él, de alguna manera, quería ser profesor universitario. Lo tenía claro desde joven, en aquella Asturias de los años 30. Él nació en el 15, pues se fue a la universidad en el 32-33. Y en primero de carrera le cogieron los sucesos de Asturias, la Revolución de Asturias, que fue grave. Luego le cogió la Guerra Civil en tercero, donde algunos de sus hermanos fueron detenidos, entre ellos mi abuelo. Es decir, vivió en primera persona, una persona como él, introvertida, muy lectora, muy metido en su habitación leyendo sus libros, poco vital, digámoslo así. De repente se encontró con una realidad durísima que es la de aquellos años, ¿no? Entonces fue cuando en él se encendió él lo resumía, un compromiso de acción, ¿no? Es decir, no vale con estar metido en uno mismo, sino que esta situación política en este país exige que demos un paso adelante. Entonces él, que lo último que había pensado en su vida era coger un arma de fuego, pues se enroló en el bando nacional y participó en la guerra. Estuvo en la batalla del Ebro, fue herido, tuvo una medalla porque conquistó una colina. Eso encontré un documento que está reproducido en el libro, una medalla al honor, que no deja de ser gracioso porque tú imaginas a Torcuato Fernández Miranda
conquistando una colina con 18 años y realmente no encaja, ¿no?, en ese perfil intelectual, pero así fue. Y bueno, el hecho es que la guerra le cambió, como a todos los españoles, y él sí aprendió que eso no tenía que volver a repetirse bajo ningún concepto. La diferencia con el resto de españoles es que él muchos años después, 40 años después, tuvo la oportunidad de participar activamente junto al rey Juan Carlos en la búsqueda de una solución pacífica y de inclusión del otro bando, ¿no?, del bando perdedor. En aquella época, su novia de entonces, que es su mujer, fue su mujer durante toda su vida y es aún hoy su viuda, vive en Madrid. Ella vivía en Gijón y él en Madrid estaba estudiando el doctorado para sacar primero el doctorado y luego la cátedra para profesor universitario. Y cuando consiguió aprobar la oposición a catedrático y la plaza en Oviedo, lo primero que hizo fue mandar un telegrama, estamos hablando del año 45, mandar un telegrama que era: saqué cátedra, prepara boda. Que yo creo que, aparte, es un síntoma de la época. Ahora un chaval mandaría un WhatsApp, ¿no?, con un emoticono, ¿no?, pondría un anillo así. Pero es verdad que es el reflejo de una época, es el reflejo de un carácter, y es el reflejo de quién era Torcuato Fernández Miranda, ¿no?, y de lo que suponía en aquel momento conseguir el éxito de la cátedra que tanto había ansiado, y tan joven, porque fue el catedrático más joven de España en aquellos años. La aportación de esta obra es conocer las circunstancias que se dieron para que el cambio histórico fuese posible. Tras la muerte de Franco, la democracia era la única salida viable según el propio Torcuato, de ahí su valiosa aportación a nuestra historia.